Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la sesión número 4 de la semana número 2. El día de hoy es el día domingo, 27 de marzo. Y pues vamos a realizar la sesión del día de hoy, en la cual vamos a revisar los conceptos fundamentales de la lógica difusa. Como vimos el día de ayer, hemos realizado la abstracción de distintos conceptos, dado que hemos revisado la tabla de la historia de la lógica en todo ámbito para poder aplicarla en la IA. Hemos aplicado también el diseño de patrones algorítmicos. Hemos revisado los principales aportes de cada científico a lo largo de todos estos años en una línea del tiempo, en una tabla. Y el día de hoy vamos a ver una clase un poco más teórico-práctica, más que nada teórico. Si nos alcanza tiempo vamos a ver la parte práctica. Y si no, yo les recomendaría que por favor puedan revisar el video nuevamente y que puedan resolver los ejercicios que se les van a enviar en la plataforma, en el grupo de WhatsApp. Ustedes lo van a poder encontrar toda la parte de práctica, los ejercicios, para que puedan irlos resolviendo. Yo he también dejado un par de ejercicios resueltos, si es que no me alcanza el tiempo de resolver alguno, pero igual voy a tratar de resolverlos. Entonces, bueno, para empezar el día de hoy, me gustaría saber si es que todos están listos. Si no, esperamos un minuto más. Vamos a esperar 10 segundos más. Listo. Entonces, bueno, mi nombre es André Luyo, para los que no me conocen, los que están empezando nuevamente, ya me conocen. Y pues vamos a realizar el día de hoy la parte en la que vamos a profundizar es la lógica difusa, los conceptos fundamentales de ella. Entonces, ¿qué es la lógica difusa para ustedes? La lógica difusa es un principio matemático en el cual nosotros, mediante la lógica, vamos a realizar expresiones que no son probablemente ciertas ni completamente falsas. La lógica aplicada puede tomar distintos valores. Puede ser un tanto como una computación cuántica, pero al sentido de desarrollo de lógica en cuanto a procedimientos secuenciales. Para aterrizar un poco más mi idea, voy a, en este caso, utilizar un poco la pluma. Y bueno, aquí vamos a realizar unas series. Aquí tenemos el número 1, número 2. Por aquí teníamos nuevamente el número 1. Y ustedes ya se deben estar imaginando que continúa, ¿verdad? Entonces, este es la famosa Fibonacci, ¿verdad? Entonces, vamos a basarnos en Fibonacci, a su vez también en el teorema de Bayes de proposición lógica difusa, y también en el campo de la abstracción lógica. Por ejemplo, Nancy Scheidemann aplicó un algoritmo de secuencia lógica para poder aplicar la complejidad algorítmica. La complejidad algorítmica está basada en 3 pasos fundamentales o 3 procesos. El primero, que es la colección de datos, vamos a ponerlo así como una D. El segundo, que es la lectura de datos.
Y el tercero, que es el procesamiento de datos. Nos olvidamos de uno, que es el cuarto, que es la entrega de datos. Entonces tenemos 4 procedimientos aquí. El DLP. Pueden hacerlo de esa manera o pueden acordarse también del PLET. Si ustedes desean así, pueden acordarse de PLET. Procesamiento, lectura, entrega y datos. Pero yo les recomendaría que lo hagan en ese orden porque está secuencialmente diagramado. Entonces, para poder ir difuminando un poco más este conocimiento, vamos a pasar a la introducción a la lógica difusa, una breve historia en la que pues Seid, que fue el científico que estuvo a cargo de la Universidad de Berkeley en California, de poder realizar este umbral más allá de lo cual la precisión y el significado de las características excluyentes de la lógica o el conocimiento científico podían llegar, porque en ese tiempo pues lo único que nosotros podíamos llegar a hacer eran procedimientos en tablas, en algunas bitácoras y cosas similares. Entonces digamos que Seid le dio el impulso a la lógica difusa en el sentido de poder darle más énfasis a la parte de secuencias, algoritmos e itinerancia de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una foto del científico en mención. Él estuvo a cargo de la investigación de todos estos procedimientos. Y también tenemos su breve historia. No lo voy a pasar a leer porque es muy larga y vamos a hacerlo muy grande. Vamos para fines dinámicos vamos a pasar a la siguiente página porque la historia es un poco larga y les recomendaría sí que puedan leerlo cuando tengan un poco de tiempo en su hora libre o en algún momento en el cual ustedes puedan tener un poco de espacio, porque sí es importante que ustedes conozcan sobre este científico. Estuvo muy arraigado el concepto de poder transmitir la lógica difusa mediante los patrones algorítmicos y las secuencias, las sucesiones, el mismo patrón de Fibonacci, etc. Entonces, bueno, sigue su historia. Aquí nosotros vamos a pasar a revisar ya conceptos de teoría. Los conjuntos difusos y funciones características están basados en la visión de la lógica difusa, ya sea la visión clásica o la visión moderna. En el caso de la visión moderna, la tenemos a la mano izquierda y la visión clásica la tenemos a la mano derecha. La visión clásica se usó hasta mediados del 2005, si no me equivoco. Mientras que la visión de la lógica difusa moderna se sigue usando actualmente. Entonces, para poder realizar, por ejemplo, el reconocimiento de un sistema de enfriamiento de productos, ya sea, por ejemplo, en un congelador, ya sea, por ejemplo, el aire acondicionado que nosotros tenemos en casa o que encontramos en los centros comerciales, el tiempo de estimación de encendido, apagado, del temporizador que tiene ese equipo, está basado en una gráfica de patrones de visión de la lógica difusa. O sea, que al momento de poder las personas que estuvieron a cargo del ensamblaje de la placa raíz de este equipo electrónico
realizaron también el estudio de distintos tiempos para poder realizar la temporización del equipo. Por ejemplo, para que un equipo se apague, para que un equipo esté prendido durante una determinada cantidad de tiempo. O sea, en este caso sería el dominio de la función que está pues en el intervalo del eje X. Bueno, ya un poco más abstrayéndonos en el campo de las funciones. Pero si queremos llevarlo al campo más cotidiano, entonces nosotros tenemos de que los momentos son de 0 a 5 minutos, por ejemplo. De 0 a 5 minutos, la primera opción. De 6 minutos a 10 minutos, la segunda opción. Y así va aumentando. Entonces, cada botón representa distintos dominios sobre una función que está como imagen de Y. Me explico a que está sobre el eje X. Mientras que si fuera el rango, va a ser, en este caso, la imagen de lo que nosotros conocemos como el tiempo. Es decir, la velocidad o de repente la categoría en la que está. Digamos que yo tengo, por ejemplo, un aire acondicionado que emite velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, aire caliente, aire tibio, aire frío, aire helado, de repente, no sé, se me ocurre ahora que lo pienso. Entonces, cosas así. Digamos que tenemos al rango que puede definirnos todo este tipo de patrones, y el dominio que puede definirnos pues obviamente la cantidad de tiempo que va a estar este equipo encendido, y con el temporizador pues obviamente tenemos todas esas opciones a la mano. Entonces se van dando cuenta cómo se va utilizando este concepto en la lógica de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en un conjunto de casos se trabaja este tipo de consideraciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que les haya quedado en el aire para pasar a la siguiente explicación? Recuerden que todo esto es consecutivo, todo esto va aumentando un poco más de nivel cada vez, pero no vamos a ir aumentando de sopetón, vamos a ir aumentando poco a poco, en la medida que ustedes vayan pues adquiriendo el conocimiento y vayan teniendo mayor eficiencia en cuanto a responder las preguntas que se les puede plantear en el momento. Obviamente, si es que tienen alguna pregunta pueden irla dejando aquí en el chat, si no pues vamos a continuar. Entonces, un conjunto clásico, a ver, imaginemos un conjunto. Nosotros por conjunto tenemos una colección de datos, una relación entre distintos elementos de una colección de datos. Entonces, podemos tener un conjunto A con lo más básico, las vocales, y un conjunto B con los días de la semana. Ahí está, las vocales y los días de la semana, donde las vocales no pertenecen al conjunto B y donde los días de la semana no pertenezcan al conjunto A. Entonces, de esa manera nosotros estamos planteando nuestro algoritmo de lógica difusa para poder realizar el sentido de pertenencia en cuanto a términos de la función, ya sea en conjunto A o en conjunto B, o en los dos quizás. Entonces aquí tenemos una pequeña nomenclatura, que bueno, es la nomenclatura básica del colegio que nosotros conocemos. Y pues bueno, también a continuación tenemos que en el universo de conjuntos, o sea, en la parte pues
digamos que en la parte exterior de los conjuntos A y B, podríamos tener fácilmente los meses del año, o también podemos tener quizás nombres de personas, no lo sé. Entonces, aquí vamos a aplicar un concepto en el cual vamos a abstraer, en el cual vamos a separar. Abstraer puede ser separar también sinónimos. El conjunto universal del conjunto A y del conjunto B. ¿Qué es lo que logramos con eso? Que logramos tener la certeza de que los elementos no se van a mezclar. ¿Y para qué queremos que los elementos no se vayan a mezclar? Pues para que podamos revisarlos cada uno por su lado y poderles aplicar a cada uno el conocimiento de la algorítmica en cuanto a métodos de búsqueda, lo cual hemos revisado el día de ayer, o en cuanto a procesamiento de datos. Entonces, basados en esos dos conceptos pilares fundamentales, podemos realizar la búsqueda o el procesamiento. En cualquiera de los dos casos. Entonces, esta es la fórmula de la nomenclatura para poder realizar el procedimiento, en el cual pues A es igual a el conjunto de elementos A por el conjunto de elementos B, en el cual va a estar esto en función de ambos, ya sea por X o ya sea por su imagen de Y. Y en el cual no va a pertenecer obviamente ni el conjunto K ni sus derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente si es que encontramos, no sé, quizás el nombre José y el nombre Jorge, que empiezan los dos con Jo, entonces ninguno de los dos va a poder ser aplicable ni en el conjunto A ni en el conjunto B, ni en los dos juntos. O sea, no se va a poder realizar ninguna operación de permutación, ni de combinación, ni de itinerancia, ni de abstracción, ni de pertenencia, ni de no pertenencia, ni de conjuntación. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la base de estos conceptos que estoy mencionando? ¿Nadie? Pregunten con confianza, no se desanimen, no se sientan que no pueden, porque de verdad yo les digo, este curso no trata sobre, digamos, vamos a solamente presentar el proyecto y ya, o sea, solamente es un avance de lo que nosotros tenemos en la academia. Y la academia pues presenta cursos completos en lo que es fundamentos de la inteligencia artificial, en lo que es la inteligencia artificial en el tomo 1 al tomo 6. Son 6 módulos completos, totalmente equipados del conocimiento que nosotros necesitamos para poder aplicarlo a la vida cotidiana, principalmente, que es lo que nos interesa. Y que obviamente también vamos a tener ejercicios de la vida cotidiana para poder resolverlos a medida que vayamos avanzando en los módulos, porque primero tenemos que aprobar el módulo 1, de ahí módulo 2, de ahí prerequisito del módulo 3 es el módulo 2, y el prerequisito del módulo 4 es el módulo 3, y así en sucesivo hasta el módulo 6. Si ustedes desean hacer alguna especialidad o en caso desean ampliar su línea de carrera, también lo pueden hacer, tienen la posibilidad de poder estudiar mayor cantidad de cursos aquí. También pueden realizar especializaciones, pero ese tipo de consultas ya al WhatsApp 9917 34 791 y cordialmente los atenderemos sin ningún compromiso. Entonces continuemos. Nos habíamos quedado en que el soporte de un conjunto de lógica difusa en el universo del discurso de U es un conjunto CRISP. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto numérico en el cual nosotros vamos a tener, por ejemplo, el conjunto U, el cual pertenece
al universo que no relaciona al conjunto B del universo que está en función a x, y que todo esto es mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tienen que haber elementos en cada conjunto, porque si no, estos conjuntos serían vacíos, lo cual no nos conviene, porque nosotros no trabajamos con conjuntos vacíos, a menos que la información que se tiene sea nula o no hay información, lo cual sería un poco más complicado, claro está, porque si nos basamos en cuanto a colección de datos, nuestro principio estaría prácticamente quebrado, dado a que nos hace falta los insumos principales, nuestra materia prima. Nuestra materia prima son los datos, señores, y sin los datos nosotros no podemos realizar operaciones. Entonces, aquí lo que nos queda sería el camino de algoritmos genéticos. Nosotros, pues mediante artificios algebraicos, empezar a procesar datos, empezar a fabricar datos en principio, mediante algoritmos voraces y también por métodos de objeto evento random, algo así. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la base de esto? Bien, entonces continuemos. Recuerden que también pueden dejar sus consultas en el chat para que podamos observarlas y no hay ningún inconveniente. Observemos esta tabla, señores, ahora. En esta tabla nosotros tenemos algunas de las funciones características para la función triangular, por ejemplo, que es una función con pico en 1. Tenemos pues la imagen en 1, y en este caso la base o el dominio, que es 100, y su punto h es k en 1 y en h 50. Este gráfico muestra de que llega un punto y desciende, es decir, llega un punto máximo, llega una meseta y baja. En la siguiente vemos lo que mencioné ahorita. Llega un punto alto, va a una meseta y baja. En el caso del primero, tiende a demorar un poco menos. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque no tiene meseta. Es decir, ese tiempo de 50, ya sea minutos, horas, segundos, milisegundos, va a marcar una diferencia sustancial. Acuérdense de esto. Va a marcar una diferencia sustancial. Entonces, entre estos dos, el algoritmo triangular A o el algoritmo trapezoidal B, ¿cuál nos conviene usar más, señores? ¿Los escucho? Un minuto. ¿30 segundos? Bien, si su respuesta fue el triangular, déjenme decirles que están en lo correcto. ¿Por qué? Porque recuerden, un triángulo es una figura plana, geometría plana. Tiene 3 vértices, señores, 3 nodos, lo cual nos da a indicar de que la cantidad de pasos que va a realizar, y podemos también esto materializarlo en Pitágoras, si es que queremos verlo así también, no hay ningún problema. Si quieren, ustedes pueden realizar esa operación, pero se van a demorar más. Entonces yo les aconsejo de que puedan ver la cantidad de vértices que tiene cada función. Por ejemplo, en el de trapezoide
tiene 1, 2, 3, 4. 4 vértices o 4 nodos, los cuales pues difieren en uno de la gráfica anterior, de la gráfica A. Entonces, en este caso rapidez, nos conviene utilizar más el de la gráfica A. Pero aquí viene un detalle importante. ¿Qué pasaría si es que llega un momento en el cual nosotros estamos abarcados de datos? ¿Correcto? Estamos abarcados de datos. ¿Y qué nos dice el teorema fundamental de la modularidad? De que siempre tenemos que tener en cuenta que el rango, es decir, nuestra función, nuestra gráfica, en el eje de ordenadas, si nosotros trazamos una recta perpendicular al eje Y, al eje de las abscisas, tienen que solamente pasar por un punto. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, si es que nosotros, por ejemplo, trazamos una recta hacia el eje con dirección perpendicular al eje X, nos vamos a dar cuenta que en el primero, efectivamente, pasa por un punto nada más. Es decir, el primero nos conviene más. Entonces, la función es inyectiva, porque aplicando el concepto de la función inyectiva, pasa por solamente un punto. Mientras que nosotros si trazamos una recta en el trapezoide, en la función trapezoidal, vamos a darnos cuenta de que si es perpendicular al eje Y, por ejemplo, vamos a toparnos con dos cortes o con dos secantes, en este caso, dos líneas de choque. Si queremos llamarlo de tres formas diferentes: secantes, líneas de choque o corte. Tienen tres formas de llamarlo. Listo. Yo preferiría que le llamen secantes, es un nombre más técnico. Ustedes también pueden llamarle cortes. No preferiría mucho que le llamen choque, pero si ustedes gustan también pueden llamarle así, no hay ningún problema. Para fines de este curso vamos a utilizar las dos primeras terminologías y la tercera, bueno, pues queda como cultura general para ustedes. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a realizar el análisis de las dos gráficas de abajo, en las dos funciones de abajo. Esta es una función parabólica simple, es decir, que está compuesta de dos partes, de dos segmentos, de un segmento A y un segmento B, en el cual vamos a tener dos funciones cuadráticas pues envueltas en la misma gráfica, pero una al lado de la otra. Entonces nosotros tenemos esto, en el que choca con el punto H50 y va hasta el punto 1 en K. Entonces nuestro HK, nuestro vértice, por así decirlo, sería 50,1, lo cual nos brinda el mismo margen de la anterior gráfica analizada. Pero si nosotros nos damos cuenta y trazamos de nuevo trazamos una línea, una recta que vaya secante perpendicular al eje de ordenadas, al eje Y, nos vamos a dar cuenta de que de nuevo está chocando por dos puntos, de nuevo está secando con dos puntos.
está secante con 2 puntos, está cortando con 2 puntos, está chocando con 2 puntos. Entonces, ¿nos conviene este algoritmo? ¿Nos conviene esta gráfica? Espero sus respuestas por el chat. No, ¿verdad? Entonces, descartada también. Siguiendo con el gráfico D, tenemos una función cuadrática. Y pues el gráfico es un gráfico ascendente en el cual está yendo a escala máxima y está realizando una meseta en 1 en el punto 100,1, pero pues su vértice de iniciación o de partida es 50,1, así como en los demás. Y nos damos cuenta que si nuevamente nosotros trazamos la recta inyectiva, la función solamente va a cortar, va a secar en un solo tramo de la recta, en un solo tramo de la función, por así decirlo. Entonces, si nosotros intersectamos la gráfica A y la gráfica D, vamos a tener un gráfico similar a este. En el cual nosotros vamos a visualizar una meseta y vamos a realizar un punto de intersección aquí. Entonces, si nosotros nuevamente realizamos un punto de perpendicularidad sobre el eje de abscisas, nos vamos a dar cuenta que igual sigue pasando por solamente un punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nuestros algoritmos elegidos serían el algoritmo A y el algoritmo D, por lo mismo que hemos aplicado los conceptos de inversa, de inyectiva, de teorema de la modularidad de Pitágoras. Hemos realizado el conteo de vértices o de nodos. Vértices o nodos es sinónimo. Y ustedes también pueden realizar la verificación por tabulación si es que no lo logran entender claramente al principio. Pero yo les recomendaría, si es que quieren utilizar la tabulación, que lo hagan en una hoja y en un papel. No suelo usar para este curso el método de la tabulación porque es un poco más engorroso de poder realizar. Pues obviamente si es que una persona está empezando, utiliza el método de la tabulación, pero si es que ustedes ya están un poco más expertos en cuanto a conocimiento de este curso, lo pueden hacer directo en la cabeza o lo pueden hacer por los puntos que yo les he indicado. Entonces vamos a pasar a la siguiente, si es que no hay... y al final obviamente tenemos que intersecar ambos gráficos, ambas funciones, según aparece pues en obvias partes de la función del algoritmo, intersecar ambas funciones. Bien, no hay nada más, no hay preguntas. Pasamos a la siguiente. Nuestras operaciones con conjuntos difusos se basan principalmente en el complemento, en la unión y en la intersección. Complemento: 1 menos la cantidad de conjuntos y la función. La unión, en este caso, viene a ser el máximo menos el mínimo por la cantidad de subconjuntos menos
la raíz del 2, la raíz de subconjuntos 2, y la intersección, que es la que hemos trabajado en la slide de atrás, que está pues representada por la nomenclatura mínima en subconjunto de 1 menos los subconjuntos de 2 y 3, y esto va a estar igual a la lógica difusa de subconjunto 1. Aquí tenemos algunos procedimientos realizados en máquina, y las respuestas también que da la máquina. A continuación, si es que no hubiera ninguna pregunta, vamos a pasar a las relaciones difusas. Bien, aquí necesito que presten mucha atención porque esta parte sí está un poquito más detallada. Hay que prestar un poquito más atención aquí, pero no va a ser nada complicado como lo anterior. No va a ser nada complicado así como lo anterior, porque lo anterior también fue muy sencillo. Entonces, ¿qué es una relación? Una relación es un conjunto de datos, de elementos que están pues en sincronía, en armonía con otro conjunto de elementos o datos. ¿Es verdad? Claro. Entonces, para fines dinámicos, la relación difusa es aquella relación en la que se supone que dos universos U y V forman parte de una relación difusa, que es un conjunto de datos en un espacio de producto vectorial en el cual se caracterizan por la función de pertenencia y por donde X pertenece al conjunto universal y que pertenece a el conjunto B, y está representado mediante la siguiente nomenclatura: conjunto U como conjunto B es igual a subconjunto X, subconjunto Y de V y de U, los cuales están dentro del producto vectorial de U y de V. Entonces, si nosotros tenemos una relación de dos elementos de 0,1, nuestra respuesta, nuestra relación clásica o nuestra relación de lógica difusa, la relación de lógica difusa sería la siguiente: X sub I elevado a el subconjunto de V por U, y todo esto va a ser igual al subconjunto de U menos el subconjunto de V, en donde pues el asterisco forma parte de el símbolo o el operador de multiplicación. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta en esta parte para pasar a la siguiente slide. Bien, entonces vamos a seguir con la parte de máximos y mínimos. Esto de aquí lo voy a explicar más a fondo en la siguiente clase, porque es un tema un poquito más largo. Entonces vamos a realizar la composición de máximos y mínimos en las relaciones difusas. Digamos que una relación difusa ya la hemos conceptualizado, pero ahora vamos a realizar la composición de un máximo y de un mínimo sobre la relación de un conjunto de datos de producto vectorial en U y en V. La composición más conocida es la de producto de relaciones difusas, la de producto vectorial obviamente, y la nomenclatura es la que se mostraba anteriormente. Ya. Entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a pasar a la última parte porque los fundamentos de la lógica proposicional lo vamos a ver la próxima semana más a detalle. Y entonces aquí en interferencia difusa vamos a tener que si U es parte de un conjunto de V de, en este caso, el complemento de B,
Entonces los rangos de U y de V van a ser respectivamente un conjunto difuso de A y de B, en el cual pues vamos a tener que una regla expresa de relación entre un conjunto N y un conjunto A de V y de V va a ser expresamente la función característica de X sub I en términos de producto vectorial de U y V. La implicación lógica de esto nos dicta de que la apropiada caracterización de esta función puede estar sujeta a las reglas de la lógica proposicional, así como la correcta aplicación del isomorfismo ante la teoría de conjuntos. El isomorfismo es la capacidad de poder establecer un vínculo entre relaciones de clases de datos. Entonces vamos a realizar también pues la parte de álgebra booleana, pero después de que veamos lógica proposicional la próxima semana, vamos a ver un poco de álgebra booleana, matrices gaussianas y eso, pero vamos a verlo la próxima semana. Entonces me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Con esto ya estaríamos terminando. Y sí me gustaría, en este caso, pues ya les expliqué los dos ejercicios que tenían en espera. Y si no hubiera ninguna consulta, me gustaría pues agradecerles por su participación el día de hoy. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar presentes en una clase más, en la semana número 2. Estamos terminando. Y pues gracias por el día de hoy estar presentes. Y los esperamos la próxima semana. Recuerden que la próxima semana vamos a tratar temas muy importantes como la lógica proposicional y la álgebra booleana. Vamos a trabajar también ejercicios aplicados y vamos a empezar a realizar la descarga del programa que vamos a utilizar para poder realizar operaciones medianamente simples. Entonces hasta la próxima semana. Cuídense, un abrazo y pues éxitos en lo que estén haciendo y háganlo con mucho, mucho cariño, ¿sí? Hagan siempre todo lo que ustedes deseen y todo lo que se propongan, háganlo con mucho cariño, tengan mucha pasión por lo que hacen. Y si tienen alguna pregunta, como yo digo siempre, pregunten. Siempre pregunten. Siempre molesten ahí al profesor, díganle, profesor, no entiendo esto, no entiendo lo otro, porque aquí nosotros estamos para apoyarlos. Y aprovechen mucho estas clases gratuitas porque de verdad son muy interesantes y aprovechan al máximo al docente que está a cargo, en este caso soy yo. Pues muchas gracias por su tiempo y buenas tardes. Gracias a todos.